Hola mis hermanos y amigos, bendiciones nuevamente. Aquí estamos con el comentario del año bíblico con el propósito de animarnos a estudiar el año bíblico. Aquí no leeremos texto por texto, eso es algo que cada quien debe hacer en su casa. Y aquí nos juntamos solamente para hacer unos comentarios acerca de lo que ya cada quien leyó en casa. Estamos cubriendo el día de hoy el capítulo 7, 8 y 9 de Génesis y el capítulo 4 de Mateo. Padre, en el nombre santo de Jesús llegamos a tu trono pidiendo que lo que vamos a ver, lo que vamos a comentar y estudiar, sea algo que te agrade, sea para tu honra y tu gloria y para nuestra edificación en el nombre de Jesús y pidiendo tu Santo Espíritu como nuestro Maestro. Amén. Bien, avancemos. El diluvio. Como ya vimos en el capítulo 6 ayer, el Señor ya cansado de la maldad, cansado del pecado, cansado de que el hombre simplemente no hace su voluntad, decide destruir a todos. Y manda hacer perdón, a Noé para que pueda salvarse él y su familia y los animales de la tierra. Aquí encontramos entonces en el versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Aquí lo importante es la justicia de Noé. El hecho de que Noé hacía la voluntad de Dios o buscaba a Dios. La justicia que Dios le atribuye, que Dios le pone o le pone el título de justo, no depende tanto de Noé, sino de que Dios mira en él un deseo de hacer la voluntad del Señor. Justo no hay ninguno, pero Dios tiene derecho de atribuir o de dar justicia a quien Él desea dárselos. Y pues lo da a quien realmente está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí después, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Ahora, aquí encontramos algo interesante. Les dije el otro día que los hombres vivieron bastantes años en el pasado. Creo que lo miramos en el capítulo 4, ¿no es así? De, de capítulo 5, perdón, de este mismo libro. Miramos que los hombres vivían, ¿cuántos años? Mire aquí, dice por ejemplo, uh, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enos 905 años. Y así encontramos a diferentes personas que vivieron bastantes años. Y Matusalén es el que vivió más años. Parece que vivió, ¿cuántos? Creo que 996 o 69. Bueno, no vamos a buscar eso, pero él fue el que vivió más años. Y aquí hay algo interesante que sucede en el capítulo 7. Y es que Dios da permiso por primera vez que se coma animales después del diluvio. Por eso él pidió a a Noé, meter animales limpios en el arca. Porque en el capítulo anterior había dicho meta de 2 en 2. Pero aquí añade un dato importante. Y de los animales limpios, los que son buenos para comer, meterá 7. ¿Por qué? Porque después del diluvio le habían de servir por comida. Algo interesante que encontramos aquí. Y ya les dije, yo soy adventista del séptimo día. No les estoy tratando de inculcar o empujar mis enseñanzas y que tengas que creer como yo creo. Pero de paso, como estoy aquí, estoy encontrando algo interesante que indica que una comida, una dieta vegetariana es saludable, pues lo voy a mencionar. Qué interesante antes del diluvio los hombres vivían 900 años y después del diluvio, cuando el hombre comienza a comer carne animal,
comienza a disminuir su edad. Pues Noé todavía vivió bastantes años, pero si vamos un poco adelante, en Génesis y el capítulo, creo que va a ser capítulo 11, vamos a buscarlo. En el versículo 10, hablando acerca de los descendientes de un hijo de Noé, Sem, se mira que los años de los hombres comienzan a disminuir. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años. Engendró hijos e hijas. Ahora, su padre de él vivió todavía 800 años, por lo menos. Pero él vivió solamente algunos 500 años. Y noten aquí, más abajo. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años. ¿Ok? Y más abajo, unos 3-4 generaciones después. Y vio Reo después que engendró a Serug 207 años. Y había engendrado a su hijo a los 30 años. O sea que este hombre solamente vivió menos que 300 años. Y así se va bajando poco a poco. Fíjese aquí en Nacor, unos 7-8 generaciones después de Sem. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vio Nacor después que engendró a Taré 119 años. Poco a poco, después de introducir la carne en la dieta del ser humano, poco a poco sus años van disminuyendo. Bueno, es un punto bastante interesante, que muchas veces lo pasamos por alto, pero pues realmente qué interesante es notar estos detalles. Hay otros detalles aquí en el capítulo 7 que vamos a estudiar. Vamos a continuar, dice aquí. También a las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por la causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca con sus hijos, con su mujer, y las mujeres de sus hijos. Noten aquí algo interesante también que encontré aquí. Es interesante que la Biblia es repetitivo. Y quiero decir la palabra, pero no se ofenda a nadie. Puede ser aburrido. ¿Por qué será? ¿Por qué tanta repetición? Vamos a analizar aquí nada más cuántas veces se habla acerca de Noé entrando en el arca. A ver. El versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. A ver, ¿dónde más? Dice aquí. Lo perdí. Y aquí lo tenemos otra vez en el 7. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca con él, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y miren aquí abajo, otra vez lo encontramos en el versículo 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. ¿Por qué es necesario mencionar esto 3 veces? Parece ser un mal uso del espacio. Pero no es un mal uso del espacio. Dios tiene un propósito en decir las cosas 3 veces. Vamos a analizar. En el versículo 1 nos da una poca información. Miren, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa. Ok, tenemos información, pero no sabemos quiénes son toda la casa. Bueno, aquí abajo en el 7 ya dice quiénes son. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Ya Dios nos dio más detalle. Y si miramos el 13, ¿qué encontramos? Todavía más detalle. En este mismo día entraron Noé,
Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, de sus hijos en el arca. Dios hace las cosas de una forma progresiva. Y si ustedes analizan a Jesús, por ejemplo, cuando Él está hablando en parábolas, lo hace también de forma progresiva. Es didáctico esto. Tiene el propósito de ayudarnos a aprender la historia y también a mirar detalles poco a poco. Otro ejemplo de esto, porque hay más ejemplos en el mismo capítulo de lo mismo, o del mismo concepto, de cómo Dios hace las cosas. Por ejemplo, aquí dice en el versículo 2 y el versículo 8, y otra vez en el versículo 14, vamos a ver acerca de los animales. Primero dice Dios, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Lo dice ahí en el 2, en el 8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Ahora aquí Dios añadió información. Son animales, pero también son los animales que se arrastran. Y después en el 14, bueno, leamos desde, no, pues el 14. Dice, todos los animales silvestres según sus especies, todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Entonces lo que encontramos aquí en el 2 es una explicación breve, después aquí una explicación más grande, y aquí abajo, por si hubiera duda, también va a entrar el gato, el perro, el ratoncito y todo lo que es doméstico. Por si alguien pensara que Firulais no iba a entrar en el arca. O sea que Dios poco a poco nos va dando más y más información. Se me hace bastante interesante de parte de nuestro Dios que sea un Dios didáctico, un Dios que quiere que aprendamos y que quiere darnos la explicación poco a poco. Ahora, nota aquí, también era didáctico para Noé, porque en el principio Dios había dicho a Noé que dijo, meta a todos los animales. Mira, el 2, tomarás de todo animal limpio, dice tomarás. Imagínate lo que piensa Noé en ese instante. Oh Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quieres que vaya a la selva? ¿Quieres que vaya al campo y que con mis manos y con mis 3 hijos que acarreemos a todos esos animales? ¿Es lo que quieres, Dios? Y Dios en silencio, Noé, haz caso nada más. Pero te imaginas, así es en nuestra vida. A veces pensamos que Dios nos está guiando por mal paso. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué me está pasando esta situación en mi vida? Ahora Dios quiere que yo haga esto y esté bien difícil. ¿Y cómo? Pero al final de cuentas, cuando ya pasa el tiempo, ¿qué sucede? 15. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Al principio parecía que Noé tenía que hacer el trabajo. Tenía que ir con lazos y con herramientas y jalando y corriendo, acarreteando los animales, sudando. Pero al final, Dios le revela el secreto a Noé. Los animales vinieron solos. ¿Se dan cuenta? Y en nuestra vida, ¿acaso no es así? ¿Acaso no puedes mirar para atrás hace un año cuando te iba re mal en algo? Y pensabas, Dios, ¿por qué me está tocando esta pesadumbre, esto difícil de mi vida? Y ya miras y miras que siempre, por más difícil que parecía ser, Dios siempre tenía un plan para ti. Dios así tenía un plan para Noé. Y Noé pensaba que él tenía que hacer el trabajo, pero al final, los ángeles del Señor quizás fueron los que fueron guiando a los animales, porque solito dice ahí, versículo 15, vinieron pues con Noé al arca. Qué interesante, ¿qué pensarían la gente de afuera mirando todos esos animalitos llegando solo? Los que por años Noé les había estado predicando y diciendo, prepárense porque el día del Señor viene. Y se burlaban de él. Y al final, en los últimos días, justo antes de la lluvia y del diluvio, la mortandad,
comienzan a ver, pa, mira para allá. ¿Qué hacen esos monos? Están viniendo para el arca. Atrás de ellos hay unos leones. Y mira, los perros y los gatos y los ratones. Están viniendo solos. Se están subiendo al arca. ¿Qué está pasando, pa? No, pues no sé, hijo. Vamos a meternos nosotros. Pues ya es tarde, hijo. Ya no hay lugar para nosotros. Teníamos que hacer reservación. Teníamos que haber creído a Noé. Qué interesante es nuestro Dios. Al final de cuentas, ¿qué sucedió? Al final de cuentas vino la lluvia. La gente murió. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Así de aves, de ganado, de bestias. Y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Pero, ¿quiénes fueron salvados? Noé y su familia. Capítulo 8. Y se acordó Dios, dice aquí, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Ahora, aquí encuentro otra cosa interesante. ¿Qué hizo Dios para secar las aguas? Noé estuvo ahí en ese arca por más de 3 meses. Y más que eso todavía, realmente fueron mucho más que 3 meses. ¿Qué? Imagínate, en el arca, tú y tus hijos. Yo creo que estar en un lugar reducido solamente con tu esposa y tus hijos es suficiente para querer escapar de ahí. Imagínate, pa, ya llegamos, pa. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo se va a acabar esto? Ya estamos cansados. Pero no solamente fue con sus hijos, fue con su mujer. Y además de su mujer, 3 mujeres más. Y todos, pa, suegro, ¿qué pasó? Dios se ha olvidado de nosotros. No, yo pensaría que en esa situación, pero un momento, todavía no, está el león, la jirafa, el hipopótamo, están todos ahí y huelen mal. Yo pensé que quizás Dios haría un milagro inmediatamente para que lo pudo haber hecho. Lo pudo haber hecho. Pudo haber hecho, dicho, que se seque toda el agua. Y se seque el agua. ¿Pero qué hace Dios? Con su paciencia envía un viento. No entiendo. Pero ellos tampoco entendían. Estaban ya cansados. Y así en nuestra vida, así estamos. Pensando, pero ¿por qué Dios no me quita esta enfermedad? ¿Por qué el Señor no me quita este problema? ¿Por qué no me hace llover dinero del cielo para que pueda salir de estas deudas? Pero le estoy rogando, le estoy pidiendo a diario. ¿Y qué sucede? Pues ¿qué sucedía con Noé? Estaban ahí en ese arca con calor, con animales, con malos olores. Y Dios pacientemente enviando una brisa para que se seque el agua. Y pasaron meses ahí flotando dentro del arca. ¿Pensarías tú que es un mal uso de tiempo? Podrían haber estado ya en la tierra, repoblando la tierra, haciendo algo productivo, y Dios los tiene metido en ese arca. ¿De dónde nace ese entendimiento? Pero Dios tiene su propósito, tiene sus motivos, su razón de ser que nosotros no podemos sondear, no podemos comprender. Después dice que Noé envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volando, volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también, decía, una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Imagínense cuánto tiempo pasó. Día tras día, bajo esa circunstancia terrible. Pero Dios se había acordado de ellos. Entonces Dios habló a Noé y dijo: sal del arca tú, tu mujer y tus hijos, las mujeres y tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé con sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos,
Qué bonito. Nosotros no podemos sondear y comprender por qué Dios nos tiene a veces en las situaciones aparentemente más pésimas que podríamos pasar. Y cuando nos toque pasar por ese momento difícil y no entendemos por qué Dios está permitiendo eso, hay que comprender que tenemos un Dios que nos permite pasar por dificultades para nuestro propio crecimiento. Pero no pensemos que Él no nos entiende, porque no olvidemos que Jesús mismo pasó por la situación todavía más difícil de las cuales nosotros podemos pasar. Y vamos al capítulo 9. El pacto. Oh my goodness, me encanta la palabra. Yo no sé si ustedes están disfrutando estos estudios como yo los disfruto. La verdad tengo que dar gracias a las personas que me dijeron, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos unos comentarios del año bíblico? Al principio dije, no creo que se puede, pero pensé bien y dije, bueno, creo que sí se puede. Y estoy agradecido con ellos. No voy a mencionar sus nombres, porque ellos no buscan la gloria es para Dios. Pero la idea fue de ellos. Entonces, estoy gozando esto porque hay tantos conceptos tan maravillosos aquí. Aquí tenemos el pacto de Dios con Noé. ¿Qué es un pacto? Un pacto es cuando dos personas deciden entrar en un acuerdo. El pacto comienza en el capítulo 1, cuando Dios hace a Adán y a Eva y les dice lo que deben de hacer y cómo lo deben de hacer. Es un pacto. Es simplemente, Adán, Eva, te traje al mundo. Multiplíquense, hagan esto, no hagan aquello, y todo va a estar bien. Ellos rompieron el pacto. Pero Dios entonces da otro pacto diciendo a Eva que pondría enemistad entre la simiente de ella y el simiente de la serpiente. Un pacto de salvación. Y aquí Dios hace un pacto con Noé porque Dios mira que lo que ha hecho de matar a todos es algo terrible. Y dice aquí, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Qué es una señal del pacto? Cuando un hombre y una mujer se casan, muchas veces se intercambian anillos. Y mientras se lleva ese anillo en esa mano, en ese dedo, es una señal que muestra a todos, estoy casado, estoy casada, estoy con alguien. Es una señal del pacto. Un matrimonio es un pacto. Un pacto hecho entre dos personas. Y aquí Dios hace un pacto con nosotros de nunca más hacer caer lluvia sobre la tierra a tal punto de que ahogue a toda la carne. Dice. 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Es un pacto unilateral. Un pacto que una persona promete. Y no importa lo que haga la otra persona, Él va a cumplir. Es un pacto que Dios ha hecho, mas no tuvo Noé, ni tuvimos nosotros que hacer nada a cambio. Un pacto unilateral, un pacto que solo Dios promete. Y cada vez que miramos el arco iris, es cada vez que podemos tener la certeza que Dios no vuelve a destruir la tierra otra vez por agua. Ahora en Apocalipsis miramos que Dios lo destruye por fuego, pero eso ya es después de que Jesús regrese por segunda vez. Dios ha hecho un pacto con nosotros, es maravilloso. Aquí habla en la parte de abajo sobre la embriaguez de Noé. No voy a mencionar mucho sobre esto, simplemente que Noé, todavía siendo un hijo de Dios, todavía siendo salvo por Dios, cometió un error, se embriagó. Y sus hijos vieron su desnudez y hubo consecuencias y realmente eh, el problema fue de Noé. Pero no significa que no seguía siendo hijo de Dios. Significa que cometió un error y es una buena enseñanza para nosotros también. Cuando nos entregamos a Dios y comenzamos nuestro camino con Él,
Y Él nos da su justicia porque Dios había dicho de Noé que era un hombre justo. Y cuando recibimos la justicia de Dios, Dios no nos quita esa justicia. Claro, nosotros podemos rechazar a Dios, pero cometer un error no es igual a rechazar a Dios. Rechazar a Dios es dar la espalda y decir, Dios, ¿sabes qué? Aquí está tu anillo, ya no quiero tu pacto, ya no quiero estar contigo, simplemente déjame en paz. Eso es rechazar a Dios. Pero cometer un error, como lo hizo Noé, no es rechazar a Dios. Avancemos pues a Mateo y el capítulo, ¿cuál es? Estamos en el capítulo 4 ahora. Un capítulo maravilloso. La tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Esto es después, acuérdense, de su bautismo, donde vimos por primera vez en el Nuevo Testamento la Trinidad. Jesús, una paloma que representaba el Espíritu Santo, y la voz de Dios del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Después de esto, imagínense ustedes, después de recibir esa señal de que Dios está contigo, ¿qué más necesitas? Dios está conmigo. Descendió una paloma sobre mí. ¿Qué más ocupo? Escuché una voz del cielo. ¿Qué más ocupo? Estoy perfecto, estoy bien. Déjenme descansar y ya no voy a hacer nada. Dios está a mi lado. Incluso yo mismo soy Dios, así que, ¿qué más ocupo? No ocupo nada, pero Jesús sabía que sí ocupaba algo más, porque no estaba haciendo todo esto de haberse hecho hombre y vivir sujeto a su madre, su padre, en obediencia por tantos años, solo para sí. Lo estaba haciendo porque estaba a punto de comenzar un ministerio. Y para eso sabía que iba a ser tentado del diablo. Y entonces él solo, guiado por el Espíritu, fue al desierto para ser tentado. Para iniciar su ministerio, imagínense unos atletas que van a las Olimpiadas. ¿Cuántos meses, cuántos años entrenan? Así Jesús. El entrenamiento para las tentaciones que habían de venir fue en el desierto. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Ahora, notemos aquí. Ayer y anteayer estábamos hablando acerca de ser hijo de Dios. La importancia para nosotros ser hijos de Dios. ¿Se acuerdan que miramos en Juan capítulo 3, versículo 12? Los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y acuérdense que dijimos que Caín ya no era hijo de Dios. Caín ya no se cuenta entre la genealogía de Adán. Pero mire, eso de ser hijo de Dios es bien importante. Tú eres hijo de Dios. ¿Has creído en Jesús? Eres hijo de Dios. Yo soy hijo, tú eres hija de Dios. Hijo de Dios. Mire, ¿por qué creen entonces que viene Satanás y la tentación que hace contra Jesús es contra su estado de hijo de Dios? Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, haciéndolo dudar. Hoy Jesús acababa de experimentar en el bautismo el Espíritu Santo sobre él, la voz del cielo señalando que es hijo de Dios. Mas sin embargo viene el tentador y le hace pensar, tú no eres hijo de Dios. ¡Ja! Y así es con nosotros, amigos, en nuestro caminar. Te bautizaste, creíste en Jesús, recibiste de Dios el Santo Espíritu. Y todavía habrá gente quien te diga, tú, no me digas, ¿no te acuerdas que el año pasado hacías esto, esto y aquello? No, y cuando eras niño, ahora te crees el santo. ¿Te das cuenta? Y es el enemigo. Vino preguntándole, si tú eres hijo de Dios, di a estas piedras que se convierten en pan si eres hijo de Dios. Pero era una tentación. Una tentación. Pero Jesús, ¿cómo responde? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De aquí la importancia de este año bíblico que usted está estudiando. Estudia su año bíblico, pero también estudia su Biblia. No solamente la lea,
Estúdiala, conózcala. Porque cuando viene el tentador, es la palabra de Dios que te saca adelante. Entonces el diablo dijo, porque lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre un pináculo, un lugar alto en el templo, y dijo, otra vez, si eres hijo de Dios, mira, si eres hijo de Dios, ¿te das cuenta que la tentación es contra el estado de hijo de Dios? Sobre la dependencia de Jesús sobre su Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Noten ahora, dense cuenta. Tú conoces la Biblia, Satanás lo conoce mejor. Ya que Jesús se defendió con la Biblia, viene Satanás y también dice, bueno, también está escrito y así va a haber en tu vida gente. Tú ya conoces la Biblia, ya entiendes el concepto, ya sabes que estás seguro con Jesús. Y va a venir alguien, te va a decir, mira, está escrito aquí, y te van a decir unas cosas que no. Tú tienes que conocer tu Biblia. Porque Satanás conoce la Biblia. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús responde, escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se da cuenta? Jesús conocía la Biblia. Ahora nota, como el diablo no lo puede engañar, viene y le dice ya lo que es. Ok, conoces tu Biblia, Jesús, está bien. Ok, no te voy a tratar de engañar más con eso. Simplemente te digo lo siguiente. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál es el propósito final del diablo? Hacernos adorar. ¿A quién? ¿A Dios? No, el diablo quiere adoración para sí. Él quiere tu adoración. Ese es su propósito final. Es la gran batalla que existe entre Dios y Satanás. Dios te quiere dar la vida, Satanás te quiere dar la muerte. ¿Qué pasó entonces? Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Otra vez, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces, ¿qué pasó? ¿El diablo qué? Lo dejó. ¿Y quiénes vinieron? Los ángeles. ¿Y qué hicieron? Le servían. Dios está de nuestra parte. Él nunca nos ha dejado. ¿Aparentará que nos dejó? Nunca nos dejó. Nunca. Por más enfermedad, por más dificultad, por más deuda, por más enemigos, por más problemas, por más tristeza, por más depresión, ahí está. Solo falta que lo entendamos. Y leyendo la Biblia es una buena forma de comprenderlo, porque miramos tantos ejemplos de cómo Dios ha operado a través del tiempo a favor de sus hijos. Miren aquí, algo maravilloso. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, porque pusieron a su primo Juan el Bautista en la prisión. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en región de Zabulón y de Neftalí. Fíjese lo que pasó aquí, un poco más abajo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, porque echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, noten aquí. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora yo me pregunto, ¿qué verían ellos en Jesús? ¿Qué vieron en Jesús? Vieron amor. Porque no vieron algo material. Acababa de ayunar 40 días. Estaba delgado. No era un hombre de éxito. No se podía decir, oh, mira, este hombre es rico. Lo voy a seguir. Pero vieron amor, comprendieron el propósito.